Bueno, vamos a arrancar el tema de los circuitos. ¿Sí? Yo les dije que era una unidad que no se
señales, en este caso señales digitales. Como hablamos desde un comienzo en la primera clase, las señales, en este caso que se utiliza, o el lenguaje que se utiliza es el binario, porque llevado a la máquina hay señal o no hay señal. ¿Sí? 0 no hay señal, 1 hay señal. Bueno, entonces ahora como que vamos a utilizar esos 0 y 1 de una forma más práctica, porque vamos a ver el tema de los circuitos y las compuertas lógicas. ¿Sí? Entonces si alguno tiene algún poco de noción de lo que es la lógica y los circuitos lógicos, pero bueno, se dividen en dos grandes grupos, los secuenciales y los combinacionales. Nosotros lo que vamos a ver son los combinacionales, porque lo que nos interesa es brindar la entrada, brindar la información a esos circuitos que nos brinden cierta salida. Los secuenciales dependen más del tiempo, y bien va diciendo es secuencial. La salida de un circuito o de un elemento del circuito depende, la entrada depende de la salida del circuito anterior. ¿Sí? Esos circuitos no los vamos a trabajar porque no son circuitos que sean utilizados por nosotros. ¿Sí? Bueno, acá yo no quiero que se aprendan nada de memoria. Los circuitos, ¿sí?, como les dije, tienen compuertas lógicas que tienen cada uno su tablita. ¿Ustedes vieron la guía? ¿Sí? Cada uno tiene la compuerta OR, la compuerta AND, la compuerta NAND, la compuerta NOR, la compuerta XOR, la compuerta XOR y no sé cuántas. Bueno, todas esas compuertas nosotros las vamos a utilizar. Por lo general, lo más común es la compuerta OR, AND y NOR. ¿Sí? La compuerta OR representa la suma. ¿Sí? Y la compuerta AND significa o representa la multiplicación. La compuerta NOR prácticamente niega la entrada. ¿Sí? Si ustedes tienen una entrada, por ejemplo, a esa compuerta A, lo que van a tener de salida va a ser una A complementada o negada. ¿Sí? Como todo tiene su simbología, cuando hablamos de, por ejemplo, si tenemos una entrada A, ¿sí?, o un elemento A, el complemento de ese A va a ser así, ¿sí? A y una liñita por encima. Si tenemos A por B más C, lo que sea, y todo está complementado, va a seguir la línea por encima. Ahora vamos a ir. Bueno, como les dije, vamos a repasar un poco, ¿sí?, que tiene cierta lógica lo que son las compuertas. ¿Sí? La compuerta OR tiene una entrada X y una entrada Y, y cada uno de los valores. ¿Sí? En la única salida que vamos a tener 0 va a ser cuando ambas entradas sean 0. Bueno, la compuerta AND, en este caso la única que va a tener salida, o en la única ocasión, digamos, que vamos a tener una salida 1, va a ser cuando ambas entradas sean 1. Eso yo no les pido que estudien de memoria. Si ustedes se quieren armar de una tablita donde tengan la compuerta OR, la compuerta AND, la compuerta todo, se arman. ¿Sí? Las arman de machetito y ya lo tienen para toda la Bueno, después, como les dije, la compuerta NOR, ¿sí?, es la salida, es la negación de la entrada. Después tenemos el AND complementado, que sería el complemento de la multiplicación. El OR complementado es el complemento de la suma. Y la compuerta OR exclusiva. La compuerta OR exclusiva es cuando, por ejemplo, tenemos una situación u otra situación. ¿Sí? No puede pasar las dos cosas juntas. Por ejemplo, si usted tiene una entrada A y una entrada B, tiene que ser una o la otra. Una expresión. ¿Sí? Esa es la interpretación. Bueno, como verán, las compuertas
parecido, pero es recto al final. Y si tienen una nube va a ser apoyo. Cuando tienen la OR complementada, o, a ver, ¿cómo lo quieren llamar? ¿OR complementada o NOR? Así. Para que hablemos todo el mismo lenguaje. ¿No? Bueno. Esa sepan que es el OR complementado. En ese caso van a tener una entrada A, una entrada B. Y fíjense que se hace un redondito después de la luna y sale la salida. Van a tener A más B complementada. ¿Sí? No es lo mismo, y ahora vamos a ver las reglas del álgebra de Boole. No es lo mismo A complementada más B complementada. ¿Sí? Esto es A más B todo complementado. Después tienen la NAND, que es la AND complementada. ¿Eso es una D? ¿Cuál es esto? ¿Y lo que está abajo? ¿Eso? ¿Esto? Ah, No, es la simbología del circuito que representa. O sea, es una cosa así. ¿Sí? Y la otra es como una media luna, como una. Bueno, tienen la compuerta de NOR. En este caso tiene una entrada A, con un triangulito. Y acá tienen A. Pero lo único que cambia con la de doble exclusivo
suma y de la multiplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros en este caso tenemos un conjunto AB, ¿qué elementos va a tener nuestro conjunto AB? Bueno, AB son los nombres de las entradas. ¿Pero qué valores pueden tener A o B? 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si decimos que tenemos un conjunto B donde 0 y 1 pertenece a ese conjunto y hacemos operaciones de suma y multiplicación con los circuitos, vamos a seguir obteniendo elementos de ese mismo conjunto B, 0 y 1. ¿Sí? Bueno, después de que existe un elemento de identidad con respecto a la suma, que es el 0, en este caso quiere decir que cualquier elemento sumado a 0 nos va a dar el mismo elemento. ¿Sí? Lo mismo el elemento de identidad de la multiplicación es el 1, porque cualquier elemento que multiplicamos por 1 nos va a dar el mismo elemento. Bueno, después tenemos la conmutativa con respecto a la suma y a la multiplicación. ¿Sí? Eso quiere decir que I más I es lo mismo a I más X y X por Y es lo mismo que decir I por X. Después la distributiva, bueno, ahí tenemos la multiplicación con respecto a la suma y la suma con respecto a la multiplicación. Y después habla del elemento complemento, y en ese caso ahí lo simbolizan con una coma. Pero nosotros cuando hablamos de complemento le vamos a hacer la niñita arriba. Bueno, después, bueno, la propiedad de dualidad quiere decir que si ustedes tienen una multiplicación de 0 y 1, si cambian la multiplicación por una suma, o viceversa, y cambian los 0 por los 1 y los 1 por los 0, queda lo mismo. Como no somos ballenos, vamos a ponernos de ballena. Eso le dejamos para el que sale. Bueno, las compuertas lógicas y después tenemos lo que es el álgebra de Boole. La forma de simplificar los circuitos, ¿sí? Que nos va a dar por resultado. Nos van a dar por resultados funciones, ¿sí? Las combinaciones de esas entradas se van a representar por funciones. Esas funciones las vamos a tener que simplificar porque esa va a ser nuestra finalidad, digamos, no en la unidad, pero sí es nuestra finalidad simplificar las funciones de los circuitos originales, ¿sí? Justamente para hacerlo más eficiente, más eficaz a los circuitos y a las situaciones problemáticas que les voy a dar paso después de la lección. Bueno, el álgebra de Boole tampoco es necesario que lo aprendan de memoria, pero sí que lo tengan presente, ¿sí? Como hablábamos de los elementos nulos, en este caso vamos a tener, fíjense que acá tiene su lógica y no tiene su lógica también, ¿sí? Por eso tienen que leerlo y aprenderlo sería lo ideal. Tenemos que A más 1 es igual a 1 y A por 0 igual a 0. El A por 0 igual a 0 tiene su lógica, el A más 1 igual a 1, no se lo voy a hacer. Así lo dijo Don Boole, así que no. Después la identidad es A por 1 es igual a A y A más 0 es igual a A. El complemento, fíjense que tienen A más A complemento les va a dar 1 y A más A por A complemento les va a dar 0. Después tienen la idempotencia, que si quieren A más A es A y A por A es A. La involutiva quiere decir la doble negación, ¿sí? Si ustedes niegan 2 veces un número, le va a dar ese número positivo, ¿sí? Es lo mismo que decir menos 2 es igual a 2, pero eso es lo mismo. Bueno, las conmutativas, como hablábamos antes, las asociativas, ¿sí? Va a llegar un momento que ustedes van a tener en la función elementos dentro de un paréntesis y otro fuera, pero si todo, por ejemplo, como en ese caso es una suma, tranquilamente lo pueden asociar
asociar de una u otra forma. Lo mismo con la multiplicación. La distributiva, después tienen el elemento absorción. Esto también tiene que ver con el de idempotencia. Y después tienen la ley de Morgan, que esa la van a ver mucho. Que si ustedes, por ejemplo, tienen A más B, va a ser igual a A por B, y si tienen A por B, va a ser igual a A más B. Y cuando tienen el complemento, bueno, cuando tienen el complemento de, por ejemplo, de Morgan van a usar mucho. Cuando tienen, por ejemplo, A más B complementado, eso va a ser igual a A complementado por B complementado. Y lo mismo viceversa. Si tienen A por B complemento, va a ser igual a A complemento más B complemento. Bueno, acá dan unos ejemplos muy concretos. Yo la verdad, bastante concretos. Si ustedes quieren hacer algo, reflejar un poco de cabecita, no lo animan. Pero no es la intención ponerse a trabajar sobre eso. Sí, donde dice ejercicios propuestos, ¿sí? Ahí podemos empezar a trabajar con la tabla de verdad y la expresión booleana para el siguiente circuito. Bueno, vamos a arrancar con eso. La idea es tener justamente idea de lo que vamos a hacer, de resolver en gran parte de un ejercicio, así después le inician con los trabajos de desarrollo. ¿Copiaron eso? ¿Lo del Morgan también? Profe, ¿me puede dar permiso, por favor? Sí, porque esta es una situación especial que es una cosa o la otra. Por ejemplo, o llueve o sale el sol. Bueno, llueve y sale el sol. Pero, qué sé yo. O está en Sapeña o está en Quitiripi, no cuenta lo de los.
Arias. Presente. Valdés. Barreiro. Barrientos. Bastiani. Antero. Cardoso. Brisa. Morena. Presente. Castro. Costa. Escobar Tania. Elizabeth. Hernández Walter. Ferreira Belén. Ferreira Alcides. Ferreira Dylan. Hogar. Galarza. Presente. García Fernando. García Rocío. Gómez Ramiro. González Ariana. ¿Vino? González Cristian. González Facundo. Presente. González Luis. González Malena. González Pablo. Presente. Guzmán Claudio. Upi. Presente. Leiva. Lombard. Presente. Virchenko. Presente. Morales. Niklas. Presente. Olivera. Orellana. Ortiz. Pérez. Polenta Rubi. Polichuk. Quintana. Parra. Ramírez. Ramón. Presente. Rivero. Rojas. Presente. Ruiz. Salazar. Presente. Sánchez. Santa María. Segovia. Sena. Sosa. Presente. Sotelo. Presente. Vargas. Presente. Villaverde. Strejarski. Presente. Renaud. Ninguno de los dos, ¿no? Ramírez Silvana.
función. ¿Sí? En este caso, ¿cuántas entradas tenemos? La compuerta AND, ¿qué representa? AND le está diciendo que es AND y una cosa y la otra, ¿sí? La combinación de ambas, entonces tiene que ser la multiplicación. Entonces, si esto representa la multiplicación y tenemos una entrada A y una entrada B, ¿qué vamos a tener acá de salida? Que no hay justicia de color y lo multiplicar. Acá vamos a tener A por B. ¿Sí? Y si esta es la compuerta de la negación, la compuerta no, ¿qué vamos a tener de salida acá? Todo, ¿sí? No separado, todo. Bien. Esta dijimos que es la compuerta OR, ¿sí? ¿Qué representaba la compuerta OR? La suma. Entonces, acá ¿cuál va a ser la salida? ¿Acá qué se vuelve a hacer? Se va a sumar. Entonces, nuestro Z va a ser igual a ¿qué? A A por B complementado más B más C. ¿Sí? Bien. Esta es nuestra representación booleana o nuestra función. Ahora, la tabla de verdad. La tabla de verdad lo que se representan es cada una de las entradas. En este caso se van a representar los valores de A, los valores de B, los valores de C. Y también se representan cada una de las funciones. Perdón, cada una de las operaciones. ¿Sí? Esta operación, perdón, las que conforman acá ¿cómo es? O la función booleana, ¿sí? Cada uno de los elementos o de los términos va a tener su representación en la tabla. Ustedes, para saber la cantidad de elementos que va a tener la tabla, ¿sí? Tienen que elevar en 2 a la cantidad
cantidad de elementos de entrada que tienen. En este caso, tienen 3 entradas. Entonces, voy a hacer 2 al cubo, ¿sí? Nuestra tabla va a tener una longitud hacia abajo de 8 filas. La cantidad de elementos que tiene tu conjunto. Bueno. En este caso, ¿sí? Podemos hacer A por B ya complemento, pero lo vamos a hacer separado para que se entienda. ¿Se acuerdan cómo armábamos la tabla? Que primero, ¿sí? Hacia la derecha teníamos combinaciones de 0 y 1 con 2 elevado a la 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener un 0 y un 1. Un 0, un 1, y un 0 y un 1, y un 0 y un 1, y un 0 y un 1. ¿Sí? Después vamos a tener 2 a la 1, 2. Entonces vamos a tener 2 ceros, 2 1. 2 ceros, 2 1. Y después, 2 al cuadrado, 4, vamos a tener 4 ceros y 4 1. Miramos la tabla de la compuerta A, ¿sí? En el único caso que vamos a tener 1 de salida va a ser cuando las dos sean 1. ¿Sí? Caso contrario, la salida va a ser 0. Entonces tenemos A por B. Miramos esta. Miramos esta columna y esta columna. 0 por 0. Acá. 0 también. 0 por 1. 0 por 1. 0 por 1.
complemento de ese resultado. Entonces, ¿qué vamos a tener? El complemento, miramos esta columna. El complemento de 0. ¿Acá? El complemento de 1. Bueno, ahora. Tenemos que mirar esta columna y esta. ¿Sí? Si miramos la comportador, dice que solamente va a ser 0 cuando los dos sean 0. Entonces acá tenemos 0 más 0, 0 más 1, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Sí? Ahora tenemos una suma, ¿sí? Que todo esto se representa acá. Entonces tenemos que mirar esta columna y esta columna. De nuevo la suma solamente da 0 cuando las dos entradas sean 0. Entonces acá vamos a tener 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Primero vamos a tener 3 entradas. ¿Sí? Hemos levantado el cubo, vamos a tener 8 en total. ¿Sí? ¿Cómo arman esto? ¿Te acordás de 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 al cuadrado? Si tenemos más elementos para allá, 2 al cubo. ¿Sí? Vas a tener 8 0 primero, todo 8 1. En ese caso podemos llegar a la conclusión de que cualquier entrada al circuito, a ese circuito, ¿sí? Va a emitir una señal de salida positiva, ¿sí? Va a emitir la señal, porque todos los elementos finales son 1.
Profe, ¿la Z qué significa? ¿La función? ¿Resultado de la función? No tiene significado. Es el nombre que se le da a la salida, le puede llamar Z, le puede llamar C, le puede ser Ah, bien. ¿Alguien más que haya llegado recientemente? Ferrey, ¿cuál de los tres?
Bueno, vamos a hacer entonces. ¿Copiaron todo esto? ¿Entendieron cómo se hace la tabla? ¿Ya lo entendí? Yo no lo entendí al principio, así que en otro momento me voy a poner a ver. Bueno, a ver, sin dibujar el circuito. Bueno, dice transformar el siguiente circuito NOR, que en este caso tienen compuertas NOR complemento en ambas situaciones. ¿Por qué lo llama así? Porque si ustedes ven las compuertas lógicas, ¿sí? Y así lo tienen que dibujar cuando lo dibujen, cuando lo representen, en forma ordenada, ¿sí? Si ustedes ven, están como en columna, entonces ese por ejemplo es un circuito NOR. Por ejemplo, que las primeras columnas, los tres primeros elementos de la primera columna son compuertas NOR, ¿sí? O las OR complemento. Y después la última compuerta, la que nos da el resultado final, también es una compuerta NOR, ¿sí? Por eso lo llama un circuito NOR. En este caso dice transformar el circuito en un circuito OR-AND. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener primero conjuntos de compuertas OR, ¿sí? Y al final deberíamos tener una compuerta, o más compuertas, pero AND, ¿sí? En ese orden. Bueno, a ver,
la primera compuerta, ¿qué vamos a obtener? Por ejemplo, si nosotros tenemos que representar F, que es la salida. Entonces, bueno, me preguntaron por qué era Z, bueno, en este caso es F. F. Vamos a ir armando. ¿Sí? Dice que es una suma complementada, o sea, nos va a tener que quedar suma de elementos y todo eso complementado. Pero de la primer compuerta, a ver, vamos a hacer. La primer compuerta, ¿qué vamos a obtener? A más B complementado. En la primer compuerta. ¿Tenemos? A más B. A más B, todo complementado. De la segunda, ¿qué vamos a tener? A más C. Y de la última, B más C complementado. Entonces, Z dice que suma todo eso y lo complementa. Entonces vamos a tener A más B complemento más A más C complemento más B más C complemento. Bueno, y todo esto dice que lo complementa. Bien. Bueno, si nosotros vemos, fíjense dónde tiene el álgebra de Boole, las reglas del álgebra de Boole. ¿Qué podemos aplicar ahí? Bueno, justamente la que está. ¿Se acuerdan la que escribieron? La que le dice escribir que A más B complemento era igual a A complemento por B complemento. ¿Sí? D de Morgan. ¿Sí? Bien, entonces en ese caso, ¿qué podemos hacer? Tenemos que trabajar primero para ver qué hacemos con esta. ¿Sí? Porque es la que compone a todas, o sea, la que involucra a toda la función. Entonces vamos a tener acá, si tenemos que separar esto, que nos quede cada uno de los elementos, tenemos que transformar esta suma en una multiplicación. ¿Sí? Pero recuerden que por De Morgan, cuando tienen A más B más C, en este caso, todo complementado va a ser A complemento por B complemento por C complemento. ¿Sí? Si vemos esto como cada una salida igual. Entonces vamos a tener A más B complemento de este complemento que todavía no lo pudimos sacar por de nuevo aquí. Después tenemos A más C complemento, complementado por B más C complemento y así es complementado. Allá podemos separar cada uno de los elementos. Cuando ustedes hacen eso, ¿sí? Hagan una flechita y pongan De Morgan, hagan referencia a la ley o a la regla que utilizaron. Y en todo hay que armar la tabla. No, solamente es ejercicio. En el trabajo que vamos a hacer después que tiene que armar un grupo y hacer todo eso. Sí. Bueno, ahora si se fijan nos queda A más B complemento dos veces por A más C complemento dos veces por B más C complemento dos veces. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? ¿Teníamos alguna ley dentro del álgebra de Boole que nos indique qué hacer con doble complemento? ¿Cómo se llamaba? Donde dice leyes del álgebra
involutiva. Se nota muy bien ¿Sí? La involutiva nos decía que si tenemos A complementado dos veces era igual a A. Es lo que nos pasa acá. Entonces Z va a ser igual a A más B por A más C por B más C. ¿Sí? Porque acá tenemos todo este término complementado dos veces. En ese caso queda el mismo elemento sin complemento. Lo mismo pasa en este y lo mismo pasa en este. ¿Sí? Si ustedes se fijan, teníamos primero originalmente un circuito NOR-NOR. ¿Sí? Y pedía un circuito OR-AND. ¿Sí? Si nosotros hacemos una distribución, separamos cada uno de los elementos que tenemos ahí, el Z final, ¿qué nos queda? Así como está, que tenemos A más B, después por A más C, por B más C, ¿qué tenemos? No. Tenemos multiplicación, ¿sí?, de sumas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer primero? Vamos a tener que sumar. Entonces vamos a tener compuertas OR, ¿sí?, que nos hagan estas tres sumas. Y después vamos a tener una última compuerta AND que multiplique a cada una de esas salidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Un circuito OR AND. ¿Sí? Claro, hay que hacer. En ese caso tenés que rehacer el circuito. ¿Sí? De esa forma. Pero te tiene que quedar con esta estructura. Lo que más van a utilizar y lo que más van a ver, no utilizar, pero lo que más van a ver es esta de Morgan. ¿Sí? Siempre ustedes tienen que acordarse que si tienen un complemento de una suma, es la multiplicación de los complementos. Y a lo mismo al revés. Profe, ahí hay que ponerle el estado también que hicimos involutivo abajo. Claro, sí.